Bien, ahora vamos a ver lo que sería el amplificador clase A acoplado por transformador. Si usted ve, es el mismo circuito anterior, sino que aquí en el colector ya no va conectada directamente la resistencia de carga. Ahora tenemos en el colector el primario de un transformador. Del secundario de este transformador alimentamos a la carga, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? En este circuito de aquí, si usted puede fijarse bien, aunque no se conecte la señal alterna, por esta resistencia que es la carga, ya está circulando una corriente de polarización. Es decir, aquí ya estoy disipando potencia antes siquiera de que conecte la fuente alterna. En consecuencia, aquí tengo pérdidas. Y debido a esas pérdidas, es la baja eficiencia de este circuito. En cambio, si es que trabajamos con este otro, usted puede fijarse tranquilamente aquí que este circuito también tiene corriente de colector de polarización. Esa corriente de colector de polarización, que es una corriente de continua, pasa por el primario del transformador. Pero esa corriente de continua, al pasar por el primario del transformador, ya no genera pérdidas de potencia, como en el caso anterior. Porque esta corriente de colector ya no está pasando por la carga, ¿sí? Ya no pasa por la carga. Pasa por la bobina del primario. Y esta bobina normalmente va a tener una resistencia bien pequeña. Entonces las pérdidas aquí van a ser mucho más pequeñas que en el caso anterior. En consecuencia, deberíamos esperar que para esta configuración la eficiencia sea mayor. Entonces eso vamos a verificar. Aquí vamos a tener la fuente VCC. Este es el voltaje de alimentación alterno de Subin. Igual que en el caso pasado, aquí tenemos la resistencia de base. La resistencia de base. Y la resistencia de carga está por acá. RL está por allí. Aquí vamos a tener un transformador que tiene en el primario N1 vueltas y en su secundario N2 vueltas. Ventajosamente ustedes ya son expertos en transformadores, ¿no es cierto? No hay problema con eso. Adicionalmente voy a poner una referencia en rojo, un puntito aquí y un puntito acá. Esos puntitos son las referencias para saber la polaridad del voltaje transmitido del primario al secundario. Entonces, si la corriente alterna ingresa por el terminal con punto en el primario, en el secundario la corriente alterna está saliendo por el terminal con punto, ¿sí? Para eso le sirve, para determinar la polaridad del voltaje inducido en el secundario. Bien, entonces para este caso vamos a poner en lo siguiente. Inicialmente voy a dibujar acá, no está puesto explícitamente y puede ser necesario que pongamos aquí en serie con esta bobinita una resistencia que le voy a llamar RP, la resistencia del primario de este transformador, ¿sí? Entonces, en continua, en DC, tenemos que analizar este circuito en DC. ¿Qué tenemos en DC?
voy a poner ya no las ecuaciones de base que ya sabemos, sino directamente las expresiones que me interesan. Deberíamos empezar calculando la corriente de base. La corriente de base. Esa corriente de base va a ser igual al voltaje de este punto, que es VCC, menos el voltaje base emisor. Pongamos menos 0.7 voltios. Esta es la diferencia de potencial en la resistencia de base. Si esa diferencia de potencial dividimos para RB, entonces ya tenemos la corriente de base. Ningún misterio hasta ahí. El siguiente paso, sacar la corriente de colector. La corriente de colector ya sabemos es igual a beta por la corriente de base. Tampoco hay ningún misterio aquí. Luego tendríamos que obtener la mallita para continua en esta parte de acá, del colector. Entonces, en esta malla vamos a tener que el voltaje de la batería menos la caída de voltaje en esta resistencia del primario y menos la caída de voltaje colector emisor es igual a 0. De esta ecuación que le acabo de mencionar, puedo despejar la corriente de colector. Esa corriente de colector me va a quedar igual. Menos voltaje colector emisor sobre resistencia del primario y más VCC sobre resistencia del primario. ¿Para qué despejo esa corriente de colector? Para dibujar la recta de carga estática, ¿sí? Entonces, en esta partecita, tenga en cuenta solamente lo siguiente. Nosotros vamos a tener aquí, en esta bobina del primario, reflejada una resistencia desde el secundario, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí como RC, resistencia de colector. Pero como esta no es una resistencia cualquiera, esta es una resistencia reflejada, le voy a poner RC asterisco, ¿sí? RC asterisco es la resistencia reflejada desde el secundario hacia el primario. Usted sabe que si estamos trabajando con continua, la única resistencia que tengo en este primario es RP, porque esta otra, la reflejada, únicamente se presenta para señal alterna, ¿sí? Ya sabemos eso. Entonces, tenga en cuenta ese detalle. Ahora bien, esta ecuación de aquí usted ya la sabe manejar perfectamente, ¿no es cierto? Voy a poner por aquí un par de ejes en donde voy a dibujar esta recta de carga estática. Entonces, para dibujar esa recta de carga estática necesito dos puntos. El primer punto es cuando la corriente de colector vale 0. Si esta corriente de colector vale 0, el voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces voy a poner por aquí ese VCC. Ahí está. VCC. Quiere decir que por aquí va a pasar la recta de carga estática. Ahora, ¿cómo debo trazar esa recta?
El otro punto sería para cuando el voltaje colector emisor vale 0. Si el voltaje colector emisor vale 0, la corriente de colector quedaría VCC sobre RP. Y esa corriente debe estar aquí en este eje bien arriba. ¿Por qué bien arriba? Porque esta resistencia del primario es muy chiquita. ¿Sí? O si le vemos de otra forma, por este punto de aquí, por este punto VCC, va a pasar la recta de carga estática. ¿Con qué pendiente? Entonces, como ustedes ven, si esta resistencia es pequeña, la pendiente va a ser grande, ¿cierto? Entonces, desde aquí trazamos esto, con una pendiente bien grande, así. ¿Ya? Esa es la recta de carga estática. Asimismo, para que no se olvide, voy a poner aquí la leyenda. Esta es la recta de carga estática o DC. Esta recta tiene una pendiente igual a menos 1 sobre resistencia del primario. Ya está. Entonces quiere decir que en cualquier parte de esta recta estará trabajando el transistor en cuanto a polarización. Recuerden, en este eje tenemos voltaje colector emisor y en este otro eje está la corriente de colector. Bien, eso para continuo. Está resuelto el problema allí para continuo. ¿En dónde pongo el puntito de trabajo? Eso va a depender de la corriente de colector. Y esta corriente de colector depende de la corriente de base. Y esa corriente de base depende de la resistencia de base. Aquí está, ¿ve? Aquí tiene todo lo que necesita. Primero sacamos la corriente de polarización de base. Después sacamos la corriente de colector. Entonces, si tuviéramos los datos del circuito, haciendo estos pequeños cálculos, usted ya podría decirnos, en este punto está trabajando el transistor, o en un punto más abajo, o en un punto más arriba. Pero podría, con certeza, decir en dónde está el punto de trabajo. Ahorita le voy a poner simplemente por poner aquí. Digamos que ahí está el punto de funcionamiento estático, la polarización. Estamos trabajando con esta corriente de aquí, con esa corriente de colector de polarización y con este voltaje colector emisor de polarización. ¿Sí? Entonces podríamos escribir, aquí está la corriente de colector de polarización, la ICQ, corriente de colector de polarización, y aquí estaría el voltaje colector emisor de polarización. ¿Sí? Ya, estamos trabajando allí. Ahora, en AC, ¿qué tenemos que hacer en AC? Fijarse que aquí no hay mucho misterio en esto. Los cálculos que se tienen que hacer son pequeños. Así es que tómelo con tranquilidad. Bien, para alterna, lo primero que voy a escribir aquí, ¿cómo calculo la RC asterisco? Entonces, para esta parte de aquí, la relación de vueltas es N1 sobre N2. Esto tengo que elevar al cuadrado y multiplicar por RL. Entonces, esa es la relación de transformación. N1 sobre N2 al cuadrado. Aquí hay un cuadrado, ¿no? Ya, ahí dejémoslo así. Esa es la relación que tiene que utilizar usted. La carga RL se refleja hacia el primario con un valor que es igual a N1 sobre N2 al cuadrado por RL. N1 es el número de vueltas que tengo en el primario
N2, el número de vueltas que tengo en el secundario. ¿Sí? Eso elevo al cuadrado y multiplico por RL. Bien, esa es una formulita que necesitamos aquí. Otra cosa, cuando ya tengamos voltaje alterno de entrada, vamos a tener una corriente de base en alterna. Ya sabe usted cómo calcular esa corriente de base. Esa corriente de base alterna multiplica por el beta y ya tendría la corriente de colector en AC. Entonces, en alterna, ¿qué tenemos? En alterna vamos a tener en este punto un voltaje de salida, ¿no es cierto? En alterna. Ese voltaje de salida es menos corriente de colector. Voy a poner en minúsculas todo lo que es para alterna. Corriente de colector multiplicado por ¿qué tenemos como resistencia para alterna? Aquí, en esta parte del colector. La resistencia del primario y más la resistencia RC asterisco. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, hacemos aquí esa operacioncita. Bueno, me salió un poco arriba ese asterisco. Mejor le voy a poner más abajito RC asterisco. Yo creo que ahí ya la ven, ¿no? Ya. Ahí está. Ese es el voltaje de salida. El voltaje que tenemos en el colector. Menos corriente de colector por todas las resistencias que atraviesa esta corriente alterna. Pues evidentemente, si estoy hablando de señal alterna que baja hacia el transistor, esta corriente viene atravesando a esta resistencia del primario y también a la resistencia reflejada desde el secundario. Ya tengo esto. Ya estoy aquí en este punto que es el voltaje de salida. A este voltaje, si es que le resto el voltaje colector emisor en alterna, llegamos a cero. ¿Sí? Esa es la otra ecuación que necesito. Por lo tanto, de aquí puedo despejar la corriente de colector en AC y C. Esto me va a quedar que es igual a menos voltaje colector emisor. Voy a poner como un cociente. Eres en alterna, ¿no? Entonces, voltaje colector emisor sobre la suma de estas dos resistencias. Resistencia de primario más RC asterisco. Y aquí le ponemos esta linecita de aquí nada más. ¿Ya? Ahí está la ecuación que relaciona la corriente de colector y el voltaje colector emisor en alterna. Ahora sí les voy a preguntar lo siguiente. Verá, con esta ecuación voy a dibujar la recta de carga dinámica. ¿Sí? Ya sabemos que las variaciones en alterna se generan a partir del punto de polarización. En otras palabras, por este punto de polarización, voy a ponerle aquí el punto Q. El punto de polarización, el punto de trabajo estático está allí. Por este punto tiene que pasar la recta de carga dinámica. ¿Con qué pendiente pasará esta recta? La pendiente es el coeficiente del voltaje colector emisor en esta ecuación. Entonces el coeficiente es menos 1 sobre RP más RC. Ahora bien, esta pendiente, menos 1 sobre RP más RC, comparemos con la pendiente de la recta DC. La recta DC tiene pendiente menos 1 sobre RP.
esta otra menos 1 sobre RP más RC. ¿Cuál de las dos pendientes es más grande? ¿La de la recta de carga estática o la de la recta de carga dinámica? La pendiente de la recta de carga estática es más grande, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el denominador es más pequeño. Eso es todo. Entonces, si paso por este punto, la recta de carga dinámica, que va a tener menor pendiente, evidentemente, la única posibilidad es que tracemos de esta manera. Partimos de aquí. A ver, espérense, me voy a ir torcido, entonces más bien le borramos esto y ponemos aquí opción línea recta. Ya. Entonces venimos de aquí, pasamos por este punto y nos fuimos, nos íbamos. Ahora sí nos vamos a ir y nos vamos derechito hasta acá, ¿sí? Hasta allí. Evidentemente que de aquí en adelante para arriba también tendríamos que generar esta recta. Ya, así está la recta de carga dinámica. Entonces usted ve que aquí no hay ningún misterio, ¿sí? Voy a poner aquí también para que tenga constancia. Esta es la recta AC. Pongamos entonces recta AC o recta dinámica. La pendiente es igual a menos 1 sobre paréntesis RP más RC asterisco. Entonces, con esto usted ya sabe cómo dibujar las rectas de carga dinámica y estática. Bien, entonces estamos así hasta el momento. Ahora, así como vimos en el caso anterior, usted ya sabe, la recta de carga estática que está viendo este momento aquí en azul es el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales puede ser polarizado el transistor. Aquí tiene en negro la recta de carga dinámica. Esta recta de carga dinámica le indica en cambio todos los valores posibles en voltaje y corriente que pueden darse en el circuito. Como aquí tenemos la corriente de colector de polarización, le voy a quitar ya y le voy a escribir más bien en esta parte de aquí adentro. Ahí está la corriente de colector de polarización. Si quiero saber cómo va a estar cambiando la corriente de colector, simplemente tengo que fijarme hasta dónde permite variar la corriente esta recta de carga dinámica. Podríamos tener sin ningún problema una corriente de colector que venga, por ejemplo, así. No hay ningún problema. Podríamos tener esa corriente. ¿Por qué razón? Porque si usted traza una línea horizontal hasta acá, existe recta de carga dinámica. Si de aquí vamos hacia abajo así mismo, también me topo con la recta de carga dinámica. En definitiva, los límites hasta los cuales puede subir y bajar la corriente de colector están determinados por los extremos de la recta de carga dinámica. Esa corriente podrá subir hasta aquí y podrá bajar hasta acá, ¿sí? Los límites superior e inferior de la recta de carga dinámica. Hasta allí podría bajar y subir la corriente de colector en alterno.
Y asimismo, el voltaje colector emisor en alterna está fijado por los límites que le impone la recta de carga dinámica. Entonces, si en este punto usted tiene el voltaje colector emisor de polarización, el voltaje colector emisor en alterna va a estar variando a partir de aquí. Podría estar una señal así pequeña, o podría subir incluso hasta este extremo de acá, hasta aquí inclusive, ¿sí? Bajar así, nos vamos hasta acá y podríamos tener esa señal. Igual en corriente, la corriente podría subir incluso hasta acá, hasta allí, ¿sí? Y bajar hasta cero y aquí regresar. Entonces, las variaciones en corriente y voltaje, no se olvide, las fija la recta de carga dinámica. Y bueno, con esto ya prácticamente usted tiene todo lo necesario para analizar el funcionamiento de este circuito. Nada más, una cosa le hago caer en cuenta. El momento que quiera calcular la potencia de salida en alterna, que viene a ser la potencia en la carga, pensemos, ¿desde dónde le llega la potencia a la carga? La potencia que le llega a la carga es transferida desde este secundario. Y a su vez, la potencia que llega a este secundario proviene desde el primario. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Si es que este es un transformador ideal que no tiene pérdidas, diríamos, la potencia que se genera en el primario se transfiere directamente a la carga. Del primario al secundario y de aquí a la carga. ¿Está claro? Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo calculo la potencia en el primario? Voy a poner aquí. Potencia entregada la carga. Entonces verá bien, usted puede caer en estos dilemas. Está resolviendo este problema en el examen y le han pedido la potencia en la carga. Una forma de calcular la potencia en una resistencia es multiplicando el valor eficaz de corriente al cuadrado por RL. Entonces usted posiblemente se siente tentado a encontrar primero la corriente en la carga. También puede calcular la potencia en esta resistencia elevando al cuadrado el valor eficaz del voltaje sobre ella. Ese voltaje eficaz elevado al cuadrado divide para RL y también podría calcular así la potencia en la carga, pero para ello necesita el voltaje en el secundario, más trámite también. En cambio, si usted dice la potencia que llega a la carga a través de un transformador ideal es la misma potencia que tengo en el primario, la situación se le simplifica notablemente. ¿Por qué razón? Porque la potencia en el primario, voy a poner aquí, la potencia en RL viene desde el primario. ¿Y cómo saco la potencia en ese primario? Simplemente multiplicando la corriente de colector en valor eficaz, RMS, por una resistencia. ¿Qué resistencia
por la resistencia de colector reflejada, ¿no es cierto? Facilito, ¿eh? ¿Por qué tanto problema en esto? Usted quiere la potencia que se transfiere del primario al secundario y de aquí a la carga. Entonces, ¿qué tiene que multiplicar? La corriente de colector en valor eficaz al cuadrado por la resistencia que se está reflejando hacia este primario desde la carga. Entonces aquí tiene, está en rojo, está puesto aquí. En alterna, en este primario tenemos una resistencia equivalente que se llama RC asterisco o RL asterisco si usted quisiera, no hay problema. Entonces, calculo primero la potencia que se está generando en este primario. La potencia que se genera en este primario y que va a ser transferida al secundario y de aquí a la carga es corriente de colector en valor eficaz al cuadrado por RC asterisco. ¿Sí? Allí estoy calculando la potencia que se va a transferir del primario al secundario y desde aquí a la carga. ¿Qué pasa si es que multiplico la corriente de colector en valor eficaz al cuadrado por esta resistencia del primario? ¿Qué estaría encontrando allí? Estaría encontrando las pérdidas que se producen en el primario. Esta es una resistencia equivalente de las bobinitas del primario. Corriente eficaz al cuadrado por RP me da la potencia disipada en el bobinado del primario, las pérdidas. Por lo tanto, la potencia útil, la potencia que se transfiere al secundario y desde ahí a la carga, se saca de esta forma. Corriente de colector en valor eficaz al cuadrado por RC asterisco. ¿Cuánto vale RC asterisco? N1 sobre N2 al cuadrado por RL. Esa sería la potencia en la carga. Ahora verá bien, si es que usted hace este cálculo así, corriente de colector en valor eficaz al cuadrado por RC asterisco, y digamos que esto le da 10 vatios. ¿Cuánto llega a la carga? Llegarían los 10 vatios. ¿Por qué razón? Porque estamos suponiendo que el transformador es ideal. Pero en la práctica no siempre pasa eso. Nunca pasa eso, más bien. Siempre tenemos pérdidas de un transformador. Oirá bien, si yo le hablo de que ese transformador tiene una eficiencia del 90%, ¿qué significa? Que si este valor en el primario vale 10 vatios, a la carga llegarían únicamente el 90%, es decir, 9 vatios. ¿Está claro? Entonces, ya sabemos cómo está funcionando ese transformador, cómo sacar la potencia en la carga, qué hace esa resistencia RP puesta aquí en serie con ese bobinado. Ya sabe que si yo le pido la pérdida de potencia en el primario, usted tiene que multiplicar el valor eficaz de la corriente de colector al cuadrado por esta RP. Cuando hablemos de pérdidas de potencia en el primario. Si hablamos de potencia transferida, esa corriente de colector en valor eficaz al cuadrado tiene que multiplicar por RC asterisco. ¿Cuánto vale RC asterisco? Ningún problema. Aquí está ya eso. ¿Sí? Está claro. Una vez que ya tienen comprendido esto, lo que viene a continuación es analizar este mismo circuito, pero ya poniendo de por medio las características del transistor.
Eso quiere decir que el siguiente paso sería estudiar este circuito considerando los límites o valores característicos propios del transistor. ¿Cuáles son esos valores? Voltaje colector emisor máximo, corriente de colector máxima y potencia de disipación máxima.